¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días en la Ciudad de México. Bueno, creo que también en toda la República, todos estamos en la mañana, no pasan las 12 del día. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a las entrevistas para seguir generando acciones a favor de la promoción de la salud y de temas transversales que tienen que ver con este tema. En las universidades, desde luego, y en cualquier otro espacio, buscamos generar justo esto, espacios con ambientes salutogénicos y para poder lograrlos, en primer instancia, pues hay que estar informados. Este mes le correspondió a la Universidad La Salle Cancún. Agradecemos a la maestra Soledad Villarreal, coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Universidad La Salle Cancún, que nos haya puesto en contacto con el maestro Héctor Infanzón, que es especialista en diabetes. Por ahí también, si le quieren seguir en sus redes sociales, él maneja estos temas desde hace mucho y además tiene una experiencia muy amplia y una capacitación también en ese sentido. Agradecemos, Héctor, que estés acompañándonos esta mañana. Al contrario, yo iba a agradecerles muchísimo el espacio a la red. La realidad es que es un tema que me apasiona, pero creo que es un tema que también nos ocupa a todos los que vivimos en México y a todos los que de alguna manera somos profesionales de la salud o formamos a profesionales de la salud. Y bueno, también agradecerle a mi hermosa alma mater por este espacio y por hacer esta conexión. Encantado. Gracias, Héctor. Y también agradecemos a Aleisha, que nos hará favor de hacer la interpretación de lengua de señas mexicanas, que si ustedes recuerdan, desde ya hace algún año más o menos, hemos tenido en estas entrevistas la interpretación justo, abonando, ¿no? Abonando a este cumplimiento de los ODS, nadie se queda atrás y todos tenemos acceso a la información. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Por ahí déjennos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales en cualquier parte que nos estén escuchando o viendo, ya sea en este momento o posterior, ¿va? Muy bien, Héctor. Pues vamos a empezar, maestro. Vamos a empezar primero con esto, ¿no? Sabemos que México tenemos un contexto no muy favorable en relación a la diabetes y que forma parte de esto que llamamos enfermedades no transmisibles. Cuéntanos un poquito qué es una enfermedad no transmisible y de ahí qué es la diabetes y empezamos por eso. Sí, por supuesto. Creo que es bien importante entender justo el contexto de por qué esta diabetes es como un problema, ¿no? Incluso antes, si recordamos un poquito antes de la pandemia de COVID-19, por ahí del 2018, 2019, hubo una emergencia sanitaria porque teníamos justamente una pandemia y una emergencia por la diabetes, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades o son situaciones que pueden estar prevalentes y que no necesariamente va a depender, digamos, como de algo como por ejemplo COVID-19, ¿no? Que era algo muy contagioso y que era algo que se podía transmitir de una persona a otra, ¿de acuerdo? Cuando es algo crónico, puede ser digamos, por factores propios del individuo y que estos se van desarrollando por ciertas exposiciones o ciertos factores de riesgo, nosotros le llamamos, ¿no? De ahí es que se conecta mucho con diabetes y seguramente todos hemos escuchado de, ah, fulanito o fulanita desarrolló diabetes porque comía mal, ¿no? O porque no hacía ejercicio, ¿no? O porque tenía un cuerpo grande o porque vivía con sobrepeso, obesidad. Entonces ahí empezamos a destacar como algunos factores de riesgo que pueden estar relacionados con la presencia de esta diabetes, ¿no? Que ahorita ya discutiremos más adelante a qué nos referimos específicamente, pero la característica de esta condición de diabetes es que nuestro propio cuerpo ya no es capaz de regular nuestros niveles de glucosa o de azúcar en sangre. ¿De acuerdo? Ese es el principal punto por lo cual se va a desarrollar esta condición, ¿no? Y algo bien importante entender es que, así como en todo, las diabetes tienen sus nombres y sus apellidos, ¿de acuerdo? Esa es una idea que siempre me gusta compartir con ustedes, y es que puede haber diabetes tipo uno, puede existir una diabetes tipo 2, puede existir una diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que son menos comunes, ¿de acuerdo? Entonces, solo por declararlo como muy, muy rápido, una diabetes tipo uno es cuando nuestro cuerpo ya no produce la suficiente insulina y la deja de hacer, ¿de acuerdo? Que insulina es algo que nos ayuda justamente a regular los niveles de azúcar o de glucosa en el cuerpo. En la diabetes tipo 2 hay ciertos factores que van haciendo que esta insulina sea de mala calidad.
ajá, o que ya no se produzca la suficiente. Entonces, el cuerpo empieza a tener más dificultad, ¿no? De hacer esta insulina y de regular la glucosa. Y en la diabetes gestacional aparece la diabetes por primera vez en el embarazo y para todas hay factores de riesgo diferentes, ¿no? Que si quieren ahorita las platicamos, pero esa es la diferencia específicamente de diabetes tipo uno, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. Y la realidad es que el 95% de las diabetes que existen son diabetes tipo 2. Bueno, se habla de un 90-95%, ¿no? O sea, aquí en México, ese es el principal foco que tenemos, pero no debemos de dejar de lado la diabetes tipo uno y la diabetes gestacional, porque también son importantes, ¿no? Entonces, creo que esto nos sirve como punto de partida y si quieren, ahorita vamos platicando otros puntos. Perfecto. Antes de seguir con los factores de riesgo y luego con las habilidades de autocuidado, que eso es el tema central de hoy, utilizaste la palabra condición, ¿ok? Un diagnóstico. A ver, vamos a aclarar un poco, porque te lo comentaba yo antes de iniciar. A veces, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, Claro, las personas entramos en una crisis, como es normal en cualquier tipo de diagnóstico. Eso es normal. así es. Pero quizá no entendemos adecuadamente la diferencia entre decir que estoy enfermo de a tener un diagnóstico en, y esto nos lleva a tener una condición. Explícanos un poquito esto. Claro, bueno, esto surge y utilizo diferentes tipos de términos y ahorita lo verán, porque en diabetes utilizamos algo que se conoce como filosofía del lenguaje centrada en la persona, ¿de acuerdo? No utilizar un lenguaje estigmatizante que señale, que te etiquete. Seguramente ustedes han escuchado Pedro es diabético, ¿no? O María es diabética. Eso es algo en lo cual nosotros estamos etiquetando y estamos estigmatizando a la persona que vive con una condición y que no necesariamente la condición con la que vive es una condena o un señalamiento específicamente, ¿no? Entonces, es quitarle esta parte, esta carga a la enfermedad y darle valor a la persona específicamente, ¿no? Entonces, la premisa es que si una sola persona en el mundo se siente señalada diciendo María es diabética, Pedro es diabético, hay que quitarle el poder a esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces, hay toda una campaña que ustedes la pueden buscar en redes sociales que se llama Language Matters. Si quieren, ahorita se los escribo en la transmisión en vivo. Y esta campaña trata de eso, ¿no? De utilizar un lenguaje empoderador, centrado en la persona, sin estigma, ¿de acuerdo? Entonces, Héctor es una persona que vive con diabetes, no es una persona con diabetes. Héctor no es diabético, ¿no? Específicamente. Y también cambia mucho esto de llamar diagnóstico, enfermedad, a utilizarlo como una condición. Tengo una amiga muy, muy querida, Elena Sainz, ella es educadora en diabetes, vive con diabetes tipo uno y ella siempre nos comparte algo cuando inicia a hablar de diabetes y dice, la diabetes no es la causa de nada, ¿no? Porque a veces pensaríamos de que ya por el hecho de tener diabetes, híjole, ya justo como decías, Antonio, ¿no? Ya es la condena, ya voy a tener todas las complicaciones, pero no. O sea, la realidad es que de no regular bien esos niveles de glucosa en el cuerpo, pueden existir estos desenlaces, si les queremos llamar así, ¿no? Entonces, creo que es esa invitación que les haría yo de utilizar adecuadamente el lenguaje. Es una persona que vive con una condición, ¿no? Perfecto. Y sí, claro, porque si no nos limitamos y entonces estamos condenados todo el tiempo. Ay, mira, tiene diabetes y ve cómo come, tiene diabetes y ve cómo vive, ¿no? Y se lo hacemos Totalmente, saber a la persona, ¿no? Entonces creo que también esto es bien importante, algo que dices, ¿no? Las condiciones de vida, porque nos atraviesan muchísimas condiciones de vida y la diabetes es una más, ¿no? Es una más que justo vamos a pasar a esto sobre cuáles son los factores de riesgo en los cuales estamos presentes todas las personas, mucho más los mexicanos, como a veces decimos, ¿no? En relación a la claro. diabetes. ¿Cuáles son estos factores? Vamos a dejarlos claros para todos los estudiantes que nos estén viendo, comunidad académica y público en general, que les quede un poco clara esta situación. Cuéntanos un poco. Claro. A ver, específicamente lo voy a dividir como por diabetes, ¿no? En diabetes tipo uno, todavía no tenemos muy claro cuáles son los factores de riesgo, porque es algo más autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces, se cree que deficiencia de vitamina D antes de nacer, bajo peso al nacer también, o el ambiente gestacional puede ser algo que desencadene incluso tener hermanos o tener papás que vivan con diabetes tipo uno, hasta
cosas ambientales de las propias toxinas que estábamos hablando ahorita de la contingencia ambiental antes de entrar en vivo, podrían estar inmersas en desarrollar diabetes tipo uno, pero cuando tenemos el diagnóstico es muy difícil determinar por qué, ¿no? Entonces, todavía hay cosas al respecto de hablar de diabetes tipo uno versus una diabetes tipo 2 que ya se tiene bien identificado cuáles son los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Tabaquismo, definitivamente, tener un peso al nacer de más de 4 kilos, ¿no? O sea, este producto del embarazo tal cual, tener sobrepeso o tener obesidad, definitivamente. Fumar, no sé, no, fumar ya lo dije, perdón, es sedentarismo específicamente, ¿no? Padres que vivan con diabetes, o sea, de primer línea. Y aquí uno de los factores bien importantes que siempre consulto y comparto con los consultantes es que por ser mexicanos, tenemos ciertos genes que dependiendo de los factores anteriores se pueden expresar y podemos desarrollar diabetes tipo 2, ¿no? Y son muy similares a la diabetes gestacional específicamente, la que aparece por primera vez durante el embarazo, básicamente son los mismos, ¿no? Es decir, tenemos riesgo. De hecho, hay por ahí una recomendación es que toda mujer embarazada se debería hacer un tamizaje de riesgo para diabetes gestacional durante el embarazo si es mexicana, ¿no? Entonces, la realidad es que la carga genética para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2 y diabetes gestacional sí es muy fuerte en los mexicanos específicamente. Ahora, ¿por qué se hace este señalamiento de decir, pues voy a tener diabetes tipo 2 si como muchos dulces? Creo que va más allá de eso, ¿de acuerdo? Sino más bien también son por cuestiones ambientales y ahí entra algo que seguramente también tú conoces muy bien, Antonio, como esta parte de los determinantes sociales en los que vivimos aquí en México, tienen una relación tan directa con la presencia de enfermedades crónicas que es algo que incluso en las nuevas guías de diabetes, de obesidad y de otras condiciones cardiovasculares ya te empieza a tomar en cuenta, ¿no? Nos tardamos, pero ya le estamos dando esa visión, ¿no? O sea, que justamente la diabetes desafortunadamente puede afectar a aquellas personas que tengan ciertos determinantes sociales como ingresos socioeconómicos bajos o ciertos tipos de razas o de etnias, entonces, pues, o niveles educativos bajos, o sea, la realidad es que sí hay que poner atención, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber respondido la pregunta. Claro, te voy a agregar algo que yo escucho mucho y que a veces digo, no dejas de sorprenderte que las personas sigan creyendo este tipo de cosas, ¿no? Pero es que verdad que tiro por viaje lo escucho. Que si eres muy enojón, te va a dar diabetes. Que si tuviste sustos, ¿no? Cosas sorprendentes en tu vida y que ese tipo de cosas te va a dar diabetes. Por favor, desmiente, desmonta estas construcciones simbólicas y culturales de los y las mexicanos. Totalmente, y están muy presentes y es algo con lo que creo yo que se debe de iniciar, ¿no? De hecho, la realidad es que si yo estuviera con un consultante, yo empezaría a preguntarle qué consideras que es la diabetes y por qué la tienes, ¿no? O sea, esa es una pregunta muy básica para abrir todo este tema de conversación, ¿no? Y es muy valioso porque entonces en México sí tenemos muchos mitos o estas construcciones que tú refieres. Entonces, a ver, la realidad es que esto surge de que de pronto llegan a haber ciertos eventos que nos pueden detonar ciertas sensaciones, ciertas emociones y entonces llegar a una revisión médica y encontrar de manera al azar que nuestros niveles de glucosa están altos, ¿no? Pero a ver, yo como les digo, o sea, tal vez Roma no se construyó en un día y esta condición de glucosas elevadas o fueras de rango no suceden de un día a otro, ¿no? Normalmente se estima que cuando una persona tiene su diagnóstico de glucosa alterada, que ya es diabetes, ¿no? Ya vivió con esta condición de 5 a 10 años atrás. Digamos que ahí lo importante de decir es que no da síntomas muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si yo no siento nada y no tengo una cultura de prevención en la cual cada determinado tiempo me hago estudios, no voy a saber que ya vivo con esta condición, ¿no? Entonces sucede que a partir de estos eventos, vamos a llamarles eventos agudos, claro, hacen esta asociación de decir, ah, pues es que tuve un accidente, tuve un disgusto en el trabajo y entonces me empiezo a sentir mal y ya tengo diabetes y lo relacionan, ¿no? Pero no, la realidad es que no va por ahí, ¿no? Entonces hay que escarbar un poquito más y hay que trabajar en qué sabes tú
de la condición y por qué tú consideras que la tienes, ¿no? Claro, y no está mal que tengamos esas ideas todavía. Lo importante es informarnos y saber que no son así, tal cual, ¿no? Para no reproducir la mala información que lleve a confundir y a tener ideas completamente erradas de Claro, condiciones de vida que son tratables, que eso es lo importante, ¿no? Que sí, son condiciones de vida que tienen un tratamiento y que además totalmente, a quienes nos acompañan en infancias o hacia atrás, también podemos hacer promoción de estilos de vida saludable, ¿no? De promoción de la salud, que nos generan factores protectores para que no llegue o para que tengamos situaciones mucho más gestionables, ¿ok? totalmente, sí, Gracias, totalmente, Héctor. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Nos quedan 10 minutos en los que creo que podemos abordar perfectamente. Cuéntanos, por habilidades del supuesto. autocuidados en diabetes. ¿Qué podemos hacer? Totalmente. A ver, esto surge de un enfoque que se llama educación en diabetes, que es acompañar y facilitar ciertas herramientas a la persona que vive con esta condición para que pueda vivir bien y el objetivo último es que pueda tomar decisiones. Yo les haría una pregunta. ¿Quién es el experto en diabetes? La persona que vive con esta condición, ¿no? O sea, yo podré tener ciertos estudios, podré tener cierta preparación, pero al final les podré decir yo que mis grandes maestros han sido los consultantes que me han permitido acercarme a ellos y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, para lograr eso, existe un modelo que se llama los 7 modelos de autocuidado, que lo propone la Asociación de Especialistas para la Educación y el Cuidado de la Diabetes de Estados Unidos. Y es un currículo que se ha implementado a nivel internacional y donde nos marcan 7 conductas de autocuidado, ¿no? Las voy a mencionar rápidamente, pero la primera y las demás no podrían funcionar si no trabajamos el afrontamiento saludable, ¿no? Ahorita mencionabas, claro, cuando hay un diagnóstico de diabetes hay una pérdida de la salud y entonces hay un duelo. A ver qué sientes de vivir con diabetes, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué te genera? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son tus retos? Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar, el afrontamiento saludable. De ahí, en un siguiente círculo, en un siguiente nivel, tenemos que trabajar la alimentación saludable, ser físicamente activo y la toma de medicamentos, ¿no? Que serían como estos pilares específicamente. A ver, rápidamente, una persona que vive con diabetes va a tener que tener una dieta muy específica. La realidad es que no existe un alimento que esté totalmente prohibido, sino más bien necesitamos un patrón de alimentación. La persona que vive con diabetes debe de saber cuáles son sus medicamentos, para qué le funcionan y cuál es la mejor forma de tener un mejor apego a ellos, ¿no? Porque de pronto a todos nos han prescrito algún medicamento y podemos estar como muy, muy al régimen un par de días, pero imagínense que esto sea por siempre, representa retos, ¿no? Y ser físicamente activo, ¿no? ¿Qué encuentras placentero, moverte para tu bienestar? Y sobre todo que esto puedas ver tú un efecto en tus valores, ¿no? O en tus sensaciones. De ahí es que viene el monitoreo y que antes solo se enfocaba, seguramente cuando han visto diabetes ven una persona monitoreándose la glucosa. Pero a ver, ¿qué más se puede monitorear? ¿Cuánto me muevo? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Mi presión arterial? ¿Cómo están mis pies? Si me siento enojado, feliz, perdón, alegre, triste, todo eso se puede monitorear y me ayuda a saber cómo voy con mi condición. Y ya los últimos comportamientos, que son los dos últimos, es la resolución de problemas. Yo siempre les digo, todos tenemos problemas en nuestra vida del día a día, ¿no? Pero ¿qué hay cuando a esto le sumas el que vivas con una condición crónica y el que tengas que gestionar algunas cuestiones? A ver, tengo insulina, ¿cómo me la voy a llevar al trabajo? ¿En qué momento me voy a inyectar? Tengo que hacer ajustes en mi alimentación, hoy no voy a poder hacer ejercicio, pero es necesario, todos esos retos, ¿no? Y por último, y la más importante, la reducción de riesgos, ¿de acuerdo? Que son estos riesgos que pueden suceder de manera de un día a otro o riesgos crónicos, que ahí es donde platicábamos al inicio, ¿no? Por vivir con diabetes, pues puedo tener un problema en mi corazón, en mis ojos, en mis riñones, en mis pies, básicamente de pies a cabeza, pero no necesariamente los tengo que desarrollar si yo me hago exámenes rutinarios, si conozco mi estado de salud y sobre todo si estoy haciendo medidas preventivas para que eso, para reducir los riesgos, ¿no? Específicamente. Entonces, al final, es una manera de trabajar todas las áreas que involucran a una persona que vive con esta condición, ¿no? Entonces,
es algo que utilizamos y es como nuestro día a día, ¿no? Para facilitar específicamente este autocuidado o esta autogestión de la propia condición, ¿no? Claro, Héctor, y creo que a mí se me ocurre aquí, pedagógicamente hablando, no visualmente, para quienes somos visuales, y a lo mejor es hacer un esquemita, ¿no? Buscar estos 7 hábitos, hacer tu esquema y valorar, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué estoy haciendo en cada uno de mis hábitos para Totalmente. gestionar de manera adecuada mi condición con la que vivo en diabetes, ¿no? Porque esto es justo, a veces, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Activación física, y las personas confundimos deporte, ejercicio y activación física. La Claro, confundimos totalmente, ¿no? Y creemos que hay que ir al gimnasio. No, no tienes que ir al gimnasio. O sea, eso es un entrenamiento muy específico, y tú necesitas hacer activación física, ¿no? Pausas activas, caminar, salir al parque, salir con tus mascotas. O sea, todo esto ya implica activación física, que son cosas que sí tienes al alcance y que puedes hacer de manera factible bajo esta condición que estás viviendo, ¿no? Y otra cosa que yo veo mucho, porque yo convivo con personas con diabetes y veo mucho esta parte de la alimentación, ¿sí? Me gustaría reforzar mucho esta parte, que nos acompañes y nos digas tú que eres el experto, ¿va? Porque a veces las personas tienen, de por sí todas las personas tenemos malos hábitos de alimentación. Eso es un hecho, ¿no? Pero cuando vives en una condición de diabetes o que necesitas, y lo voy a poner entre comillas, dietas específicas y particulares, claro, me queda claro lo que dijiste. No existe una dieta, ¿no? No existe una dieta. totalmente. ¿Qué podemos cuidar? ¿Qué podemos cuidar en porciones? ¿Qué podemos cuidar en consumo de sustancias, ¿no? Que aunque ya lo mencionaste, cuéntame un poquito más de agua, bebidas de sodas, refrescos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Jugos, ¿no? ¿Qué sí, qué no, en qué cantidades, porciones? Cuéntanos un poquito respecto a la alimentación, que es un foco central en relación a la diabetes. Totalmente, o sea, la realidad es que, como te decía, la alimentación saludable forma parte de esos pilares que son importantes para el manejo de la condición, ¿no? O sea, manejo en lugar de control. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo principal es quitarnos esa idea de que necesitamos una dieta o incluso alimentos específicos para alguien que vive con diabetes, ¿no? O sea, y creo que mencionaste algunos puntos claves. A ver, yo iniciaría con lo primero, identificar cuáles son estos alimentos que podrían tener un impacto en mis niveles de glucosa y que por lo general son los alimentos que tienen carbohidratos, ¿no? Y dentro de esos probablemente hablan elecciones más amigables para mis niveles de glucosa, ¿no? Si lo ponemos así y justo comparo un jugo de naranja versus una naranja entera, probablemente la elección más amigable para mis niveles de glucosa sea una naranja, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, si yo quiero comer mango porque es temporada de mango y me encanta y es mi fruta favorita, probablemente lo voy a hacer, pero entonces lo voy a mezclar con verduras que tengan buena fibra, ¿no? Por ejemplo, unos trocitos de zanahoria, unas varitas de apio con mi mango. Y entonces la fibra de esas verduras también puede hacer que el impacto en mis niveles de glucosa sea mucho menor. Ajá. Entonces, esa es una, ¿no? Saberlo. Dos, las combinaciones, ¿no? Y aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nos han vendido de que la idea de un desayuno saludable es nuestro plato de cereal con leche, con fruta, y si lo convierto por afuera en un fruta con granola y miel y yogur, déjenme decirles que estamos consumiendo, pues, alimentos que tienen cantidades de carbohidratos, podríamos decir, excesivas, y que sí o sí van a tener un impacto en nuestros niveles de glucosa. Y a veces le hacemos el feo al huevito con los nopales y un par de tortillas, y decimos que la fruta es el mejor desayuno, ¿no? Entonces, ahí la combinación, o sea, combinar alimentos, verduras que tienen fibra, alimentos de origen animal que contienen proteínas, cereales, leguminosas, que nos van a aportar ciertos carbohidratos de buena calidad. Eso es importante, hacer estas combinaciones que a mí me permitan tener buenos niveles de glucosa y sentirme bien y disfrutar los alimentos. ¿De acuerdo? Esa es otra. Y yo creo que con respecto a las bebidas es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué bebidas pueden ayudarme a mí a mantenerme en esos rangos óptimos, ¿no? Y probablemente estas bebidas que tengan un exceso de azúcar no van a ser las mejores opciones. Entonces, esto muy alineado con las guías alimentarias, o sea,
la bebida que tendríamos que tener de primera instancia es el agua simple, ¿no? Ya después iremos viendo algunas otras opciones que se pueden dar, ¿no? Pero entonces se trata de hacer la alimentación lo más real posible a los alimentos que tengamos nosotros acceso y justamente ir conociendo como estas estrategias, ¿no? Entonces, sí, las porciones van a depender de cada uno de nosotros, pero yo son, creo que las recomendaciones que les podría dar como muy, muy en general, ¿no? Súper. No, sabes que me acabo de acordar algo y no quiero que te vayas sin que nos contestes. ¿Qué pasa con todos estos remedios, hojas, tés, hierbas que dicen que te ayudan para reducir Claro. y gestionar tu diabetes? ¿No? Hay un montón de esas cosas y más en la cultura mexicana. Cuéntanos, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo apoyamos y acompañamos a las personas para decirles que no son buena opción si no hay un seguimiento adecuado? Ah, hay mucho de eso, de lo que tenemos que trabajar. Hace un par de años tuve un acercamiento con una comunidad de la Sierra Norte de Puebla. Hicimos una valoración, ¿no? Y justamente con respecto a la toma de medicamentos, identificaban a la metformina como una de las opciones terapéuticas, pero también tenían muchísimas plantas medicinales que utilizaban para eso. Tan es así que mencionaban justamente la planta de la insulina, ¿no? Entonces, a ver, no hay una planta que dé insulina tal cual y que tenga el mismo efecto, pero lo cierto es que el tema con todos estos remedios herbales es que no sabemos las dosis exactas con las cuales podamos evitar que sean tóxicas en nuestro organismo. Y créanme que nuestra fábrica o nuestro filtro principal para todas estas cuestiones herbales es el hígado, ¿no? Y las enfermedades asociadas al hígado son lo que nos viene y la nueva pandemia, por así decirlo. Entonces, si pudiéramos evitarlas en la medida de lo posible, sobre todo porque no están muy bien estudiadas, ¿de acuerdo? Habrán algunas que sí, pero creo que desde mi perspectiva sí hay que ser muy cautelosos en saber que no va a generar ningún impacto negativo en la salud de la persona y que puede ser utilizada como coadyuvante, ¿de acuerdo? Ahorita específicamente, yo la realidad es que no me atrevería a decirles existe una que sí ayude para el manejo de la diabetes. La realidad es que no. Hasta incluso los mismos estándares de cuidado internacionales nos dicen que no hay suplementos ni remedios herbolarios que ayuden y que tengan una evidencia suficiente para el manejo de la diabetes. Entonces, lo que yo les podría recomendar es identificar si están presentes, investigar qué hay con respecto a esa planta y tratar de hacer una negociación con la persona, incluso hacer hasta balance decisional, ¿no? A ver cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de seguir incluyendo esta planta en tu caso particular, ¿no? Pero sí, es todo un reto y es algo que sí está presente. Gracias, Héctor. Y bueno, no descalificamos la herbolaria en ninguna medida, ¿no? No, Está no, y no, es no, un área de estudio, pero sí, en esta condición hay que tener las medidas precautorias y valorar justo totalmente. de manera integral la ingesta, ¿no? Si es que se hace, pero que se haga a partir de una valoración médica pertinente, adecuada y de un especialista. Es correcto, así es. Perfecto. Bueno, Héctor, pues hasta ahorita creo que vamos aprendiendo muchísimo de algunas dudas quizá que pudiéramos tener. En el momento no hay ninguna pregunta en el público que nos están aquí siguiendo a través de las redes sociales, pero ¿qué podemos hacer para cerrar? Dinos, cuéntanos tú que eres experto en esto, ¿qué podemos hacer desde las universidades, desde las organizaciones, empresas, sitios de trabajo, ¿no? Pero principalmente desde las universidades. ¿Qué podemos hacer para seguir promocionando la salud, prevenir enfermedades no transmisibles y generar entornos saludables? Yo creo que ahí la primera respuesta que me viene a la mente es mucha educación, ¿no? Porque justo lo que de pronto a lo que nos enfrentamos es que hay mucho desconocimiento del tema, ¿no? O sea, tal vez nos quedamos con lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho, que la diabetes es algo peligroso, ¿no? Pero no nos enseñan a cómo prevenirla o cómo atenderla oportunamente. Y eso creo que pasar de un modelo curativo a un modelo preventivo, donde desde las universidades o desde la formación nos hablen de esto, creo que es sumamente importante, ¿no? Entonces, en universidades donde estemos formando recursos humanos que vayan a estar inmersos en la atención de las personas en el área de salud, creo que es fundamental que en sus agendas incluyan el tema de diabetes y de enfermedades crónicas, ¿no?
entenderlas y saber qué podemos hacer para detectarlas y para prevenir que sigan sucediendo algunos riesgos, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que estas campañas que de pronto pueden hacer de medir los niveles de glucosa o de invitar a un especialista a hablar de diabetes o de algún tema particular, creo que es sumamente importante que se pueda incluir, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que como educador en diabetes, como educador y docente de profesionales de la salud, creo que ahí está una gran respuesta que podríamos hacer, ¿no? Perfecto. Una pregunta que ya surgió por aquí de la nutrióloga Soledad Villarreal. Héctor, ¿crees importante que se incluyan estos temas en la educación básica? Totalmente y a favor. E insisto, en algo informativo y educativo de saber, oye, si tus papás viven con diabetes, puede ser que tú puedas tener un riesgo de desarrollarla cuando crezcas, ¿no? Cuando estés más grande. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿O qué podemos trabajar? O incluso en estos mismos entornos saludables donde en nuestra formación desde kinder hasta licenciatura estamos una mayor parte en nuestros espacios educativos, creo que es fundamental tener elementos que nos ayuden a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como algo indispensable que tendría que hacerse. Hemos platicado de qué tan importante sería la nutrición desde niveles básicos. Creo que ahí está mucho la respuesta, ¿no? O sea, dar esta educación para el autocuidado y prevenir riesgos futuros, yo creo que debe de estar en la misma línea, ¿no? Claro. Bueno, Héctor, pues yo te agradezco muchísimo. Yo creo que este tema es, bueno, al igual que todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, son temas que nos conciernen a todas las personas, no solamente a una profesión en particular, sino a todas, Totalmente, porque al final los egresados de cualquier carrera vamos a enfrentar y vamos a trabajar con equipos de trabajo. Y conocer sobre estos temas, si las personas viven con una situación crónica como la diabetes, pues yo debo saber, ¿no? En qué, cómo va en su tratamiento. A lo mejor no soy especialista, pero mínimo saber si tiene un tratamiento, qué tipo, cómo le acompaño, cómo le informo, cómo le acerco, ¿no? Porque al final su condición va a tener una repercusión en su vida cotidiana dependiendo de la situación y cómo lo esté gestionando. Así que yo te agradezco muchísimo porque es muy valiosa la información que nos has proporcionado hoy y que sin lugar a dudas nos sigue justo esto, alfabetizando en relación a estos temas transversales que nos atañen a todos y a todas. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Aleisha, por haber muchas gracias. acompañándonos. Y bueno, ahí quedará el video para todos y todas. Y nos vemos el próximo 1 de junio. Esta vez va a ser súper rápido y vamos a hablar sobre cómo es que se puede atender y los beneficios de la tecnología en la atención a la salud mental. Nos vemos el 1 de junio en la siguiente entrevista. Y bueno, ahorita agradecemos a la Universidad de La Salle Cancún, desde luego a Héctor por habernos acompañado. Hasta pronto y que tengan excelente viernes y un fabuloso fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.